Sí, mire, el tema es que la convocatoria no puede ser inconstitucional si el artículo 278 la regula. O sea, recuérdese que en la constituyente anterior hubieron todo tipo de gentes. Hubieron niños que tenían 18, 19 años y que cargan hoy el título de constituyentes y nunca participaron en el grupo de los 30. Usted sabe de quién le hablo. ¿Verdad? Nunca participó, porque el constituyente del 85 realmente la fundó y la creó el grupo de los 30, que eran los intelectuales. O sea que fue una constituyente, usted que tiene experiencia, y cuando yo veo que sonríe es porque sabe de qué hablo, ¿verdad? Entonces, la creó ese grupo de los 30 que la llevaron hacia donde ellos quisieron. En tiempos de guerra, en tiempos de conflicto armado, en tiempos de conflictividad social, la Constitución fue creada de acorde a esos tiempos. Recuérdense que hoy en día pasaron 27 años y la Constitución requiere que en ella queden plasmados temas importantísimos, ¿verdad? Como el tema de la creación del primer ministro, que es un tema innovador, que sea, y eso no lo tienen, por eso poco a poco vamos dando la información. En nuestra convocatoria va la creación del primer ministro, que es un órgano paralelo, se elige popularmente, y si ya hoy, de forma de facto, hay un primer ministro, dijo un periódico, ahora una primera ministra, pues que se haga a través de una elección popular, que es el que va a dirigir la gestión de los ministerios, por ejemplo. Temas importantes como la inclusión de los programas sociales dentro del tema constitucional. La Constitución es muy vaga, no objetiviza en la parte dogmática. Y alguien por ahí dijo, no es necesario tocar la parte dogmática. ¿Cómo no va a ser necesario si quieren que las 24 horas se puedan hacer allanamientos? Y en la parte dogmática, que es la primera parte del título 2, capítulo 1, está normado eso. Entonces vamos a tener que ir a una convocatoria. Recordemos también que la modernidad nos alcanza, y esa modernidad que hoy nos alcanza requiere normas adecuadas a los tiempos del día de hoy. Hablo de ese tema, hablo del tema del bono escolar, porque se habla de la gratuidad de la educación, pero no existe tal. Entonces, hablamos nosotros del bono 15, la Constitución debe regular el bono escolar. Estamos hablando también de la oportunidad de limitar el listado nacional, que se elimine el listado nacional, no tiene sentido. Vamos a reducir el Parlamento a la votación uninominal. Creo que el constituyente que puede hablar no entiende porque era niño cuando estuvo ahí. Otra cosa, estamos hablando de las cualidades y condiciones de quién hay que tener un legislador. Mire, a mí me preocupa ver que, por ejemplo, el presidente del Congreso no sea profesional, pues. Se tienen que haber requisitos mínimos para entender y dirigir un órgano del Estado. O sea, entiendo que hay secretarios de junta directiva que no pueden leer ni escribir. Entonces hay cosas que yo creo que tenemos que hablar de lo que tenemos que cambiar, ¿verdad? Y hoy pues eso venimos, y yo les quiero contar que desde el 14 de mayo del 2008 presentamos nosotros las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, votación uninominal para diputados y diputadas, voto en el extranjero, igualdad de oportunidades y garantía de no discriminación por razón de género, raza y religión, el tema de la paridad, el tema que tiene que ir en la Constitución, la reducción de los números de diputados, la prohibición de indemnización, que los diputados a veces se les ocurre, por ejemplo, este señor Soto no sé qué, la vez pasada presentó que quería indemnización, y el otro del mismo partido presentó que quería que se aumentara el sueldo. O sea, ese tipo de cosas que son del pasado, pero aquí está la prueba. Es en el 2008 y el ponente fue Manuel Valdizón el ponente. Entonces aquí está la idea de reforma electoral. También en el 16 de abril de 2009 se presentó, ya junto a Ricardo Villate, también Manuel Valdizón, la iniciativa para reformar el decreto 1885, la Asamblea Nacional Constituyente, y claramente habla de la reforma electoral, habla de temas importantes, se volvió a recalcar sobre el tema, se habla de reformar la Constitución,
En el 5 de abril del 2011 también planteamos reformas a la Constitución y ya nos fuimos directamente la ley electoral y el voto en el extranjero. También en el 27 de septiembre del 2011 planteamos, fue el diputado Maldonado, jefe Alejandro Maldonado, planteamos otro tema también que era sumamente importante para reformar la Constitución y donde habla de la postulación e inscripción de candidatos, cómo deberían ser, y también la otra iniciativa de los requisitos de la elección de los gobernadores departamentales, la elección a medio término, la convergencia que tiene que existir para la creación de la elección uninominal con fotografía. O sea, tenemos la buena noticia que dentro del concepto una convergencia de ideas, y qué bueno que todas nuestras ideas las esté copiando el señor presidente, que con mucho gusto nosotros nos sentimos halagados, ¿verdad? Y vemos con beneplácito que se tomen estas ideas que hoy son producto de la intelectualidad de este equipo de trabajo que hoy está presente y se puedan plasmar en una realidad. El gran problema es la ignorancia, y me refiero al amigo que me consultó, es la ignorancia de quien emite opinión sin tener conocimiento. La Asamblea Nacional Constituyente está regulado por el artículo 278 y que hay un procedimiento legal, que se tiene que constituir otro Congreso a la par del actual Congreso, y que en las normas donde se convoca a la Asamblea Nacional Constituyente se regula a los miembros, cuáles son las condiciones, se dice exactamente qué artículos pueden ser reformables, no queda libre, no es libre, lo dice bien claro. Y después nos vamos al 281, 282, y ahí regula qué artículos son reformables y cuáles no. La doctrina le llama pétreos a los no reformables, 140, 141 y cualquier otro artículo que vaya en el tema de la no reelección, en el tema de la protección del Estado republicano y cualquiera que vulnere este. O sea, ahí mismo tácitamente se protege al 281. Entonces, creo que desde toda perspectiva es constitucional. Con el tema de la discriminación, por eso es importante la modernización del Estado, por eso es importante una Asamblea Nacional Constituyente, para que después no nos salga un loco en el pleno, por ejemplo, pues. Son cosas que hay que analizar profundamente, o no sé, cositas de ese tipo. Ciudad de Guatemala presente. Respetable general, al día siguiente, cuando el pueblo de Guatemala tomó la decisión de poner sobre sus hombros la coordinación del esfuerzo nacional para encaminar al país hacia el futuro, tenga plena conciencia de que nadie quiere retroceder al pasado. Me propuse, con el concurso de todo el liderazgo del partido político líder, Libertad Democrática Renovada, apoyar su gestión desde la conducción de una actitud y acción de oposición crítica, propositiva y con sentido de nación, práctica que llevamos a cabo sin distinguir raza, credo, condición económica, étnica o alguna, pero sí valorando las grandes e inhumanas brechas que existen entre guatemaltecos y que ponen en peligro nuestra viabilidad como nación soberana y libre. Asumiendo los riesgos de la incomprensión de sectores interesados en que la nación no avance y que otros grupos políticos quizás por falta de visión democrática no perciban con valor, hemos mantenido esta postura y hoy los resultados están a la vista. No entraré en detalles al respecto, puesto que esto es ampliamente conocido en el ambiente político y social del país. Son muchos sectores los que ahora observan y reclaman el tema de los costos de la medicina y negativo efecto de la actividad productiva aprobada a través de la reforma tributaria, con los que en lugar de avanzar nos han hecho retroceder. ¿Y qué decir de la transparencia? En todo caso, el tema central de esta primera misiva que recibirá mensualmente, que he preparado para usted, es para agradecer de forma sincera y entusiasta su reconocimiento a la necesidad de reformar el Estado, a nuestras propuestas, a las grandes decisiones, como lo dije en el 2011, con el siguiente planteamiento: las grandes decisiones las consultaré con el pueblo. Al día siguiente de la toma de posición,
Solicitaré al Tribunal Supremo Electoral que se consulte al pueblo para refundar el Estado y así reducir el número de diputados al Congreso y eliminar la lista nacional. Que el pueblo elija a sus gobernadores, no a la reelección de alcaldes y diputados. Agregaba la dimensión de mi compromiso de no cumplir con esto por incumplimiento de contrato, pondré a mi cargo a la presidencia a la disposición. Es necesario, señor presidente, refundar el Estado. Hoy, con optimismo, empezamos a comprender uno de los valores más importantes de la democracia. Una oposición con sentido de nación y propósitos de país. Por supuesto, la reforma del Estado debe tener como norte el bienestar, la inclusión e incorporación de quienes hasta ahora han sido olvidados, tal cual lo enuncia nuestra actual Carta Magna. Gracias, señor presidente, y por supuesto cuenta con el apoyo del líder nacional de la oposición, con el apoyo de la bancada líder, para avanzar en este importante camino para reformar el Estado. Y si de usted depende el esfuerzo y de alguna manera consciente en una posible reelección, no encontramos motivo alguno para limitarla, porque el pueblo salva al pueblo y es el pueblo el que decide. Le invito a dialogar amplia y públicamente, de forma tal que podamos legitimar, además de legalizar el proceso de reforma. Doctor Manuel Valdizón, carta dirigida al presidente, el general Otto Pérez, y en este preciso momento quiero aprovechar para llamar será también, según en base a la Asamblea Nacional Constituyente, de la misma forma. Cuidado ahí. Cuidado. Qué trabajo, ¿ah? Sí. No paramos y ahorita nos toca solo. Después, claro. Tenemos que viajar también a los departamentos. Disculpe. ¿Qué tal? Saludarte. Informó para el Demócrata de Guatemala Francisco Javier Pérez Ramírez.